Me han invitado a hablar sobre las reformas constitucionales de una perspectiva política. Yo no voy a entrar a hacer disquisiciones jurídicas sobre si las únicas reformas se pueden hacer dentro de los mecanismos establecidos en la propia Constitución o si existe algún otro procedimiento supraconstitucional. Mi énfasis va dirigido a las recientes reformas constitucionales presentadas por el Consejo de la Concertación Nacional al órgano ejecutivo. Y esto es interesante, pues para muchos la crisis política que vive el país tiene de alguna forma un sustento en un orden constitucional desfasado. Es casi como señalaba Ferdinand de la Salle, que de alguna forma en los últimos 30 años se ha producido un cambio en los factores de poder y se hace necesario dejar por escrito ese nuevo orden mediante la instrumentalización jurídica. Nada interesante ha salido de ese Consejo de Concertación Nacional en materia constitucional. Y es así porque de alguna forma en un país extremadamente conservador ideológicamente, cuando pones a los mismos jugadores a crear algo, ten la plena seguridad que solo encontrarán variaciones del mismo traje constitucional. Y lo digo por diferentes razones. Nuestra suerte como país está del lado de la mundialización, de la posibilidad de integrar nuestra economía al mundo, de ofrecer los atractivos al comercio mundial de nuestra privilegiada posición geográfica, sumada a otros factores que nos da una singularidad dentro de la región latinoamericana. Nosotros no podemos actuar como pretende Donald Trump y manifestar America First, o construir murallas fronterizas, impedir el flujo de una inmigración que, si bien ordenada, no puede prohibirse. Estados Unidos puede pretender lograr todas las ventajas en sus relaciones comerciales con el mundo basadas en el tamaño de su economía o su capacidad militar. Esa dirección económica asumida por un país como Panamá sería para nosotros un suicidio. El parche que ha logrado el Consejo de la Concertación Nacional lo ha sujetado a las exigencias del presidente de turno. Este manifestó su interés en limitar los cambios constitucionales a los 3 órganos del Estado y el Consejo de la Concertación le hizo unas reformas a su medida. Miren, si mañana llegara un Chávez, por ejemplo, a gobernar el país, tengan la plena seguridad que no requeriría reformar ninguna de las disposiciones en materia económica existente para transformar el modelo del sistema económico. Pero aquí se nos ha vendido el temor de que no podemos crear incertidumbre en el sector privado ni la inversión con cambios constitucionales en materia económica. Sin querer queriendo, las reformas constitucionales son un modelo gatopardista de cambios para no cambiar. Escuchen bien lo que les digo. No hemos analizado a profundidad el manejo de la estructura del poder existente. Puedo aseverar de mi perspectiva étnica que me da una mejor capacidad para entender la estructura del país, del país. Sin embargo, me ha llamado la atención que por primera vez la Constitución habla de que Panamá es un país pluricultural y multiétnico, pero la pregunta es cómo se refleja eso en la participación del poder político y a la vez cuando se dice que es también un país participativo. ¿Cuántas personas de otras etnias o culturas participan hoy en el poder político? De acuerdo a su porcentaje o su representatividad dentro de esa sociedad pluralista y multiétnica que habla la Constitución. Y si bien las comarcas son representadas por indígenas, ¿cuántos indígenas nos representan a todos los panameños en el ejercicio del poder político dentro de esa visión pluricultural y multiétnica de que se habla? Aquí en Panamá hay muchos panameños que permanecen en la invisibilidad en la repartición del poder político y en mi opinión solo un partido ha podido abrir las válvulas de la participación política a todos los sectores panameños o a gran parte de la misma. Otros solo se han visto forzados a ofertar un tokenismo para dar una apariencia sin ninguna capacidad para alterar el status quo. En mi opinión, y esto lo manifesté en un artículo que publiqué recientemente, hay que abrir los espacios del poder a la negritud, al autóctono, a la mujer, al sexualmente diferente, para que sientan parte de la nacionalidad y no bajo esquemas de tokenismo o participación según el área geográfica donde habitan. Eso de que en mi mismo barrio, con mi misma gente, a nivel de país, puede ser un proyecto discriminatorio.
La clase media, esa que hoy se ha apoderado de las redes sociales y los espacios públicos, ha asumido la ideología de la oligarquía criolla y viven en una relación simbiótica. Sus visiones son compartidas y por eso no hay ninguna diferencia y se alinean en posiciones similares. Una ejerce la militancia y la otra en forma silenciosa mueve los hilos del poder. Alineación, no hay la menor duda. El gatopardismo es la tendencia constitucional. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, le tengo que pedir disculpas porque no voy a hablar de las reformas constitucionales. Y no puedo hablar de las reformas constitucionales sencillamente porque no soy un creyente de las reformas constitucionales. Y tengo que ser honesto para advertirles sobre mi sesgo. Como soy un creyente de la constituyente, voy a hacer mis mejores esfuerzos para demostrar que no tenemos un silogismo planteado ante el tema de cambios constitucionales, sino que tenemos una falacia. La falacia fundamentalmente ha estado estructurada por un modelo de pensamiento que tiene como máximo valor social la estructura económica, la dinámica económica de la sociedad. Y quienes más han impulsado o defendido la tesis de reformar la Constitución, lo han hecho siempre, tarde o temprano, arriba o abajo, bajo el criterio, o con el criterio de que una constituyente frenaría la economía, haría que el país sufriera retardos, tropiezos en materia económica, asustaría la inversión, generaría temor y nos tendría un panorama turbio o confuso con respecto a nuestro bienestar y a nuestra prosperidad. Agradecido por esta designación que se me hizo, pues me puse a estudiar. Ya tenía algunos criterios al respecto y comprobé lo que yo ya tenía o había revisado o hasta intuía, que es que hemos confundido los efectos con las causas. Y ciertamente no he encontrado que los cambios constitucionales sean seguidos o estén como factor que impulsa, causa o favorece el infortunio económico, sino todo lo contrario. Es todo lo contrario. El infortunio económico ha sido el antecedente inmediato de los grandes cambios constitucionales registrados en nuestra historia. Comenzando con, obviamente, el primero, el de la Constitución que nace con la República de Panamá. ¿Qué antecedentes hay a la primera constituyente de Panamá? Pues hay muchos. Resulta que entre 1863, hasta unos 22 años después, Panamá ya había tenido 5 convocatorias a convenciones y 4 cartas magnas. Panamá ha sido hija de Colombia en todo el sentido de la palabra. Durante la época de la Nueva Granada, eso fue una verdadera catástrofe. Pero ¿qué factores fueron determinantes para que Panamá tuviera esos antecedentes constitucionales? ¿Y qué factores, sobre todo, impulsaron no solo la constituyente de 1904, sino la misma separación de Panamá? Repasemos un poco. 2 factores económicos y 1 político muy complejo. El ferrocarril, que había sido construido a mediados del siglo XIX, había caído en un declive tremendo, porque al construirse el sistema ferroviario de costa a costa a los Estados Unidos, ya dejó de usarse. Y ese desuso del ferrocarril transísmico panameño le trajo a Panamá una desaceleración
y diríamos tal vez su primera gran crisis económica una vez establecida la ruta transitista transísmica. Esa catástrofe que trajo el desuso del ferrocarril vino seguidilla allí, muy apegada a ella, el sueño, el deseo de prosperidad económica de tener un canal francés. Pero el canal de Ferdinand de Lesseps entra también en colapso. Así que al acumulado de caos económico que teníamos, se le suma la debacle del canal francés, que entre otras cosas estuvo marcado también por el tema de la malversación de fondos. Hubo criterios técnicos a considerar allí. Dos factores económicos gravitaron enormemente como antecedente del nacimiento de la nueva república. El otro fue un factor político. La catástrofe vivida en Colombia contagia a Panamá, y Panamá vivió el peor momento de toda su historia en los últimos 2 siglos, la guerra de los 1000 días. La catástrofe económica se adueñó del país, y hay quienes explican, hay historiadores que explican que la verdadera razón por la cual el cholo Victoriano Lorenzo se vincula a la gesta violenta es por lo que estaba ocurriendo con la sal, un problema económico. Lo cierto es que el desastre en el que el país quedó después de la guerra de los 1000 días dejó el terreno preparado para que naciera un país que soñaba con una independencia o con una separación que le garantizara ser dueño de su propia fortuna, si es que podría fabricarla. En todo caso, desde aquel primer momento, la situación de no prosperidad fue un antecedente a una constituyente y nunca fue un efecto. De ahí en adelante, en lo que llevo estudiando, no he conocido que el infortunio económico sea una consecuencia del llamado de una constituyente. No lo conozco. Es un antecedente. Y eso lo quiero sostener muy claro, porque se repitió a lo largo del siglo XX. Y el siglo XXI no está siendo la excepción. Quiero repasar rápidamente algunas señales económicas preocupantes que nos deben llamar a la reflexión sobre la magnitud de la necesidad de cambios constitucionales que el país requiere. 1. Hay un severo deterioro del sector agropecuario, con lo cual la dinámica poblacional del país reafirma su condición de sometimiento a una movilidad interna que provoca una aglomeración desmedida en la zona metropolitana y en las cabeceras de provincias, con los consabidos desajustes sociales que ello conlleva. 2. La situación de crisis que ha estado enfrentando el turismo del país a lo largo de una década tuvo, entre otras cosas, un efecto halo impactante sobre la industria de la construcción y la actividad de los bienes raíces. 3. El desmedido crecimiento del crédito en medio de una condición de desaceleración sostenida de la economía y una inflación real, y yo sé que aquí tal vez tenga que debatir un poco con quien pueda hablar con propiedad sobre ese tema y está a mi izquierda. Indebidamente medida esta inflación, pero sí sentida, lo cual, entre otras cosas, también ha producido un desmejoramiento considerable sobre la industria de la construcción y otros sectores de la economía. 4. El impacto de la crisis económico-financiera internacional a partir de 2008-2009, que tuvo un efecto tardío en Panamá, agravado por las condiciones subjetivas o por las condiciones particulares de este país, tales como el colapso de los servicios offshore, simbolizado por los Panama Papers, aunque no limitado a este suceso, las confrontaciones geopolíticas y comerciales entre las grandes potencias económicas y del mundo,
el colapso o crisis económica de tradicionales compradores de servicios y productos exportados a Panamá, entre otros factores. 5. La creciente dependencia del país con respecto a la economía canalera, que tiene en su entorno a todo un engranaje logístico, pero cuyo sistema neurálgico ha comenzado a mostrar vulnerabilidades muy peligrosas, como las vinculadas a la disponibilidad del recurso natural más importante para Panamá, agua. 6. El incremento del desempleo como un resultado de todos los fenómenos anteriormente señalados y otros más, en condiciones de incapacidad para replantear la formación del recurso humano en el país, lo cual por una parte contribuye al efecto de estiramiento en el tiempo de la actividad criminal o delictiva y por otra parte se convierte en un estímulo o en una tentación para recurrir o ver en la introducción de mano de obra extranjera la solución a la necesidad coyuntural de contar con productividad económica. Y finalmente 7. En medio de todo esto, o mejor dicho, por encima de todo esto, a modo de una supraestructura que ejerce una enorme presión sobre la estructura social, el desatino y la incoherencia de los sectores hegemónicos de la economía que han mantenido con vida las obsoletas concepciones de la política feudal colonial que sobrevivieron al capitalismo transitista, al punto de convertirlas en el modo imperante del comportamiento político ya en pleno siglo XXI, agravada y potencializada por toda la parafernalia tecnológica al servicio de la instantaneidad informativa. Esos son los factores que ahora convergen a la consideración de un cambio constitucional que tenga como foco realmente una constituyente y no unas reformas. Muy buenas tardes. Muy agradecido a los organizadores de este congreso por esta posibilidad de dirigirme a un grupo del nivel intelectual de los presentes. Mire, varias salvedades. Primero, creo que es conocido que soy funcionario, pero en esta oportunidad hablo estrictamente a título personal. En segundo lugar, yo no me voy a inclinar, porque no soy abogado ni he hecho el debido análisis, debo confesar, de si a mí me parece que en todo caso mejor garantía de lograr objetivos económicos y de desarrollo lo es una reforma o una constituyente. Tercero, yo voy a utilizar un enfoque bastante simplista y simplemente verlo en términos de lo que yo percibo pudieran ser resultados y cuáles son las condiciones que deben privar para lograr esos resultados en el contexto de la posibilidad de una reforma a nuestra Constitución. Y lo último, como caveat, como salvedad, que es de suma importancia, yo no tengo inclinaciones ni de izquierda ni de derecha, soy acérrimo centrista, y en ese sentido debo aclarar que yo en lo personal difiero y considero que es un falso dilema el pensamiento según el cual hay una diatriba, hay una confrontación entre Estado y mercado. Por el contrario, creo que la literatura económica académica más reciente y más seria de las universidades más reputadas parecieran sugerir lo contrario, y es que hay una no solamente no hay una contradicción, sino que hay complementariedad entre Estado y mercado. Y por ende, lo que un país requiere como mecanismo fundamental de desarrollo son buenos gobiernos, buenos mercados y buenos estados. Hecha esa salvedad, paso al contenido de la presentación. Y lo primero es que, partiendo de un parámetro muy objetivo, yo creo que debemos reconocer que hay una situación de Estado de Derecho e institucionalidad en Panamá que presenta niveles subóptimos de acuerdo a diversos estudios e indicadores. Múltiples estudios parecieran puntualizar que en Panamá existe un serio problema en materia de Estado de Derecho y de institucionalidad. En segundo lugar, voy a tener que, como lo que hacemos muy bien los economistas, partir de presunciones de asumidos. Si el problema es de orden constitucional y un cambio a la Constitución puede procurar esa mejora, enhorabuena, ¿por qué no? Y en ese sentido creo que me inclino por el pensamiento que ha expresado Danilo. Si es una solución, emprendámosla, indistintamente a la vía que se utilice o no. Ahora bien, yo sí consideraría lo siguiente, hay que hacer una distinción, y eso creo que también coincido con mi amigo Danilo. A largo plazo, los beneficios en términos de crecimiento y desarrollo pueden ser enormes, y quiero hacer la salvedad, obviamente lo estoy viendo como economista, pero este no es el único beneficio que percibe una sociedad. De hecho, yo considero que ni siquiera es el más importante. Yo siempre he estimado que lo económico es el resultado de otros factores. Y no puede uno amoldar una normativa en función exclusivamente del crecimiento. Pero sí es un hecho que cuando prevalece el Estado de Derecho, la institucionalidad, la justicia,
hay claros indicios matemáticos y estadísticos que señalan que esos países también logran mayor crecimiento. Así que no hay ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra, muy por el contrario, son objetivos complementarios. Por otra parte, y yo sí tengo que hacer una pequeña salvedad, en ese sentido, a corto plazo existen riesgos. Y la pregunta que hago yo como buen economista y mente fría es si podemos minimizar esos riesgos en aras de los grandes beneficios que pudiéramos obtener a futuro, asumiendo que el problema que enfrenta nuestro país, que es una falta de derechos, que es una falta de institucionalidad, en un momento dado puede ser resuelto o no por vía de la Constitución. Pero si alguien me dice a mí, estás equivocado, Estriví, el problema no es la Constitución, entonces yo obviamente tendría que mirar esto desde una perspectiva diferente. Por ende, más allá del método o el mecanismo, la reforma debe ser para mí, y esto sí es de suma importancia, no importa que sea reforma o que sea constituyente u otra alternativa, debe ser logrado a través de un amplio nivel de consenso. Y debe tener, para mí, un sentido práctico. Lo que quiere decir de salida que debemos tratar de rehuir que se nos cuelen dentro de la discusión constitucional elementos de carácter ideológico, porque eso lo que puede hacer es exacerbar y polarizar nuestras posturas. Y entonces no solamente no lograríamos una reforma constitucional, sino que muy por el contrario, también se exacerban los riesgos que efectivamente yo considero que sí pueden en un momento dado debilitar la paz social y la estabilidad política del país. Entonces, aclaro, no estoy en contra de una reforma a la constituyente o una constituyente, una reforma a la Constitución o a una constituyente, pero sí estaría en desacuerdo en que eso nos lleve a nosotros a una situación de inestabilidad política y obviamente que tendría consecuencias de carácter económico en última instancia. Pero vamos efectivamente ya al contenido mismo de la Constitución. En lo económico, en lo que atañe a lo económico, que está, como ustedes saben, plasmado principalmente en el título 9 y 10 de la Constitución panameña, una rápida lectura nos permite a nosotros establecer que el espíritu de muchos de esos artículos responde al contexto de lo que en ese momento se concebía como un Estado desarrollista. De hecho, algunos artículos plantean cosas como que el Estado podrá intervenir en todas o en cualquier empresa o sector. Y ese era el tiempo que ustedes recordarán que el Estado intervenía en azucareras, en hoteles, entre otros tantos elementos. Por ende, esto me lleva a una gran reflexión y es evitar la tentación de que nuestra Constitución recoja las ideologías y las corrientes de pensamientos del momento. Ah, no, es que ahora estamos en la economía de mercado, mete cosas de economía de mercado. No, ya no, vamos a un Estado planificador mejor y desarrollista. No, mételo ahora. Partamos de un principio fundamental. Cada día el futuro es más difícil de predecir. Las innovaciones tecnológicas son cada vez más, ocurren con una mayor dinámica. Muy difícil predecir cuál va a ser el modelo que más nos conviene. Por ende, desde ya lo llevo a lo que va a ser mi conclusión. Yo creo que más que tratar de plasmar modelos de crecimiento y de desarrollo en un sentido o en el otro, creo que lo que tendríamos que hacer es un enfoque minimalista y tratar de asegurarnos que dentro de la Constitución y en lo que a derechos económicos se refiere, más bien, queden plasmados simple y llanamente principios. Por ende, yo considero que parte del articulado, como les señalaba, refleja, recoge, trasluce una especie de enfoque de que el sector privado es un mal necesario. Vamos a convivir, vamos a coexistir como sociedad con el sector privado, pero vamos a tenerlo regulado, vigilado, y de hecho el artículo señala con claridad, no recuerdo las palabras exactas, pero al final se entiende que el Estado regulará y controlará y guiará la empresa privada de cara al bienestar común. Yo creo que esos elementos, esos enfoques deben eliminarse y debe buscarse más bien enfoques que son más ecuánimes y que son más neutrales. Por otra parte, la pregunta necesaria es qué cosas debemos dejar. Yo creo que hay que dejar las cosas que han funcionado y una de ellas es la utilización del dólar y lo referente a la enmienda constitucional respecto al canal. Ya lo había señalado, creo que debemos, más que llenar la Constitución de nuevos enfoques discursivos, románticos, creo que más bien debemos ser minimalistas y enfocarnos en algunos aspectos como libertad económica, propiedad privada, seguridad jurídica, transparencia y sobre todo que prive una sociedad donde hay competencia. Visto de otra forma, que no se creen nuevos privilegios ni fueros y que los que existen
tienen que eliminarse. Por último, creo que el nuevo contenido, el nuevo espíritu debe responder en lo económico a un balance entre lo privado y lo público, entre lo progresista y lo conservador. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en discusiones bizantinas en que si debemos procurar una constitución que ayude a los pobres o que más bien permita el libre mercado. Y al final yo creo que lo que tenemos que buscar es un consenso. Y pareciera que el consenso, la mayoría de los panameños apuntamos hacia la necesidad, evidentemente, de que se requiere una economía donde funcione la empresa privada, pero que también haya políticas de ayuda social. Yo creo que si hacemos una encuesta todos vamos a coincidir en ese aspecto. Y de allí un poco la importancia de no inclinarnos en un sentido de izquierda o derecha, progresista o conservador, o el término que quieras utilizar. Lo otro que yo creo que hay que rehuir a toda costa es asignar montos presupuestarios fijos que comprometan recursos del Estado y su uso eficiente. Una vez más por aquello de no incurrir en el error de introducir rigideces en la Carta Magna frente a una situación que en el futuro no podemos predecir. En ese sentido, yo sería partidario de eliminar lo que algunos denominan como situados constitucionales. Se destinará tanto a la educación, tanto a la salud. Yo creo que eso al final más tiene un efecto más nocivo y distorsionante de lo que uno en un momento dado puede pensar. Y no es que la educación en sí mismo no requiera muchos recursos, claro que los requiere, pero eso es una cosa y otra cosa es pretender que tú vas a resolver el problema de la pobreza, de la educación y de la salud sola y exclusivamente por disposición constitucional. Se prohíbe la pobreza, se prohíbe que el ser humano sea, a partir de ahora el ser humano tendrá que ser feliz. Estoy siendo muy sarcástico y pido disculpas, pero creo que es necesario que ustedes entiendan el sentido un poco de que nosotros no podemos tener una lista de Navidad en nuestra Constitución, sino fundamentos de principios que son los que nos permiten a nosotros, en medio de la libertad y el Estado de Derecho, buscar los mecanismos que nos pueden conducir hacia la felicidad, hacia el desarrollo económico, hacia la prosperidad. Por último, quiero compartir con ustedes algunas ideas de Danny Roderick de la Universidad de Harvard, y esto es mera coincidencia y voy a ser muy serio en este aspecto. Por favor, no quisiera que esto tenga ninguna connotación de carácter partidista. Buen gobierno, de acuerdo a Danny Roderick, es aquel que impulsa a la sociedad a tomar decisiones de forma oportuna y sin fricciones políticas o sociales. Y creo que eso es lo que hay que buscar en medio de todo este ejercicio. Lograr cambios en nuestra Constitución al menor costo posible en términos de fricciones y de antagonismo y de incertidumbre. Por último, tengo que decir que el desarrollo está más asociado a los niveles de institucionalidad y capacidad de consenso de una sociedad que así tiene una economía libre mercado o intervencionista. Hay amplia literatura académica que demuestra que más importante que si una economía es de libre mercado o si es intervencionista, si el Estado participa o no participa en las empresas públicas, mucho más importante que prevalezca el Estado de Derecho y la institucionalidad. Eso es lo que es fundamental y que haya capacidad de consenso. Lo otro es que, si bien lo económico tiene importancia, y por eso he hecho referencia al título 9 y el 10º, tengo que ser franco. Yo creo que tiene mucho más importancia lo que se disponga en otros títulos de la nueva Constitución, y en lo que se refiere a reforzar el Estado de Derecho, la institucionalidad, la separación de los poderes y la representatividad política. Yo creo que eso tiene mucho más incidencia sobre lo económico y sobre el resto de las distintas áreas del acontecer del país que lo que pueda tener lo que ponemos o no dentro del capítulo 9 y 10. Por ende, yo creo que hay que evitar a toda costa enfoques y artículos que respondan más a concepciones ideológicas que a enfoques de carácter práctico. No solamente tendría todo el sentido desde el punto de vista conceptual, sino también práctico. Al eliminar esos ruidos, creo que eso nos puede encaminar más fácilmente hacia lograr un consenso de cara a una nueva Constitución. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en el Congreso. Yo haré una exposición más técnica con algunas apreciaciones sobre los problemas que tienen las categorías que voy a enunciarles. Por tanto, hablaré un poquito de la teoría del cambio constitucional, que ha sido mi actividad académica durante muchos años, tanto en la tesis de licenciatura que hice aquí dirigida por el maestro César Quintero, como la tesis doctoral que hice en la Universidad de Barcelona, hace mucho tiempo. Obviamente estamos en la idea de que, o en un momento en que pensamos
o creo que hay una coincidencia importante en que el sistema político panameño está en crisis. Hablando de economía con mucha timidez, como ha precedido, a pesar de que Panamá tiene un crecimiento económico importante, se está convirtiendo en el país más económicamente rico de América Latina, estamos en una plena crisis política, en el sentido de, yo creo que hay un elemento estructural de que el dinero no llega y no se reparte adecuadamente. No estoy hablando de sistemas de distribución estatal, sino de cómo está funcionando y fluye la economía. Y en segundo lugar, la misma práctica de nuestras instituciones está haciendo que perdamos fe en el funcionamiento correcto de las instituciones. En ese contexto se dice, bueno, uno de los remedios que puede haber es hacer una reingeniería del sistema constitucional para ver si es más funcional a lo que son los fines del Estado. Y bueno, hay diferentes teorías de cómo se hace esa reconstrucción del sistema constitucional. Yo les voy a dar un poco las metodologías o las formas que técnicamente podemos ir y cuáles son los problemas. Ya sabemos que el sistema constitucional panameño, la Constitución originaria de 1972, pero con sus respectivas reformas, sobre todo la de 1984 y la del 2004 en relación a la reforma de la Constitución, establece 3 formas de reformarla. 2 legislaturas más referéndum, que es el sistema que se está proponiendo actualmente y es la iniciativa que ha propuesto el presidente Cortizo al proponer las reformas a la Asamblea Nacional. El sistema de 2 asambleas, es decir, se elige una asamblea, en una asamblea se aprueban las reformas, se hacen nuevas elecciones, se aprueba otra, hay otra mayoría política con otra asamblea y el conjunto de la voluntad de ambas asambleas, esto define el cambio constitucional, que es lo que se hizo en la Constitución o en la reforma de 2004 de la Constitución. El sistema de las 2 asambleas, que es el que históricamente ha prevalecido en Panamá desde 1904. Y el sistema de constituyente paralela, que se introdujo en la reforma constitucional de 2004, pero además que fue una insistencia del doctor César Quintero, que siempre que se reformaba la Constitución, o se hablaba de reforma de la Constitución, dice, mire, vea, ¿por qué no incluimos lo de la constituyente paralela? Y tiene una base histórica, porque en las constituciones panameñas del siglo XIX, en muchas, existía la posibilidad de que se llamase una constituyente paralela. Y era un elemento que estaba también en la Constitución argentina de principios del siglo XIX, que duró hasta hace unos 20 años. Y la otra forma, perdonen, ahí está ordinaria y es constituyente originaria, que es el ejercicio del poder constituyente originario, tal como lo concebía Sieyès, que es un clásico sobre la teoría del poder constituyente. Y cuando hablamos de reformas enunciadas en la misma Constitución, ya saben que estamos hablando del constituyente derivado. Y por tanto, la forma se entiende que hay algunos límites de cómo se puede reformar la Constitución. Obviamente, la constituyente paralela, al ser una apertura del sistema mucho mayor, incluye una iniciativa agravada. No cualquiera puede presentar la iniciativa de reformar por una constituyente paralela, sino tiene que haber unos acuerdos grandes entre órganos del Estado o una llamada ciudadana inmensa, cuando estamos hablando de un porcentaje considerable del 20% de los electores. La movilización para ello es muy difícil. Cuando hablamos del límite de la reforma constitucional, hay 3 límites que quería hablar. Las cláusulas de intangibilidad. No tenemos en la Constitución de 1972, con sus múltiples reformas, no tenemos cláusulas de intangibilidad, que son aquellas que dicen esta parte de la Constitución no se puede reformar. En el siglo XIX, la Constitución de Cúcuta y varias constituciones colombianas del siglo XIX decía la forma republicana y la participación popular y la representación no se pueden modificar.
Es decir, no vayamos a monarquías, no vayamos a regímenes autoritarios a través de la reforma de la Constitución. La Constitución panameña no tiene ninguna advertencia, no porque yo no creo que tenga la intención de que puede irse a un régimen autoritario, sino porque se consideró que no era necesario, o por lo menos en los momentos de reforma de la Constitución no se consideró necesario. Obviamente tenemos unos procedimientos que se tienen que seguir para la reforma de la Constitución. Eso es un límite constitucional de la reforma constitucional, son los procesos. No cualquiera puede iniciar un procedimiento de reforma constitucional y no cualquiera lo puede aprobar. Allí hubo un problema cuando se reformó la Constitución en 1984, que se utilizó un procedimiento que no estaba en la Constitución. Digamos, y ahí hubo un quiebre constitucional justificado por muchos autores porque la Constitución del 72 originalmente era una constitución autoritaria y redactada sin participación política. Y luego están, que aquí sí hay una discusión ya en Panamá, lo que son los límites inmanentes o intrínsecos de la reforma constitucional. Es decir, nosotros tenemos una definición de constitución, y la definición de constitución, yo sigo la del doctor Quintero, pero que sigue a muchos autores de corte liberal, de tradición liberal democrática, es que el fin de la Constitución es proteger los derechos de las personas. Y para eso tenemos un sistema de organización del Estado con frenos y contrapesos y límite del poder político. Entonces, podríamos decir, la reforma de la Constitución tiene unos límites inmanentes en el cual no podemos tener regresividad en los derechos individuales de las personas y sociales. No podemos ir para atrás en lo que son las libertades. El problema de esto es que si nos sentamos a hablar que uno considera que no se puede tocar como límite interno, estoy seguro que aquí en la mesa no nos ponemos de acuerdo. Hay quien habla que la libertad de mercado es un límite. Para mí no lo es, porque el mercado se puede regular de formas distintas y por tanto, pero bueno, que entraríamos en una discusión y que si entramos y ponemos a la Corte Suprema a controlar los límites internos, entraría a ser un actor constituyente más. Como ocurrió en Nicaragua, que bajo una doctrina de las normas constitucionales e inconstitucionales, la Corte Suprema de Nicaragua declaró inconstitucional unas reformas constitucionales previas y permitió la reelección de Daniel Ortega. Recuerden que uno de los problemas también de las ideas es la reforma parcial, que es la que se regula en la Constitución cuando se hacen los dos primeros sistemas de reforma, o la reforma total, cuando la Constitución habla de la constituyente paralela, dice se puede hacer la reforma total de la Constitución. Es decir, se puede reconsiderar la Constitución artículo por artículo, reordenarla y hacer otra cosa nueva. Y en cambio, en los procedimientos que no implican constituyentes, la idea es que la reforma parcial y por tanto no se puede hacer un rediseño de la Constitución, o por lo menos es lo que nos da la teoría y lo que nos da el título constitucional. ¿Cuál es el problema de la constituyente originaria? Ahí se ejerce, que es lo que defienden algunos grupos, muy conservadores y muy de izquierda, es decir, no coinciden las personas o las tendencias ideológicas que llaman a un constituyente originario. Hay quienes llaman diciendo que la Constitución del 72 tiene un vicio de origen y por tanto, para quitar ese vicio no se puede reformar la que existe, sino que hay que hacer otra nueva. Hay quien dice que la reingeniería que se tiene que hacer es tan grande que para cambiar la situación de estado de las cosas en Panamá, que entonces se tiene que recurrir a una constituyente originaria. Pero implica situaciones de hecho que la constituyente originaria tiene poderes absolutos, legislativos y constitucionales, cuando la paralela no lo tiene, solo tiene poderes constitucionales porque la Asamblea Nacional, o sea, el órgano legislativo sigue funcionando normalmente.
y la legitimidad del funcionamiento de la constituyente es externa al sistema constitucional previo. Yo no puedo argumentar, tengo un orden que tengo que seguir, no, estamos rehaciendo el orden dentro del Estado. Vuelvo a concluir, hay un sistema de crisis, estamos coincidiendo casi todos que hay una crisis del sistema político, como han dicho colegas que me han precedido, esa crisis del sistema político es una crisis constitucional, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en segundo lugar, cuando vemos crisis o hablamos de crisis de sistema político, hay unas tentativas, unas tentaciones autoritarias de eliminemos la Asamblea, demos poder al presidente. La historia nos ha demostrado reiteradamente que donde acortamos los frenos y los contrapesos, aunque funcionen de forma inadecuada, hay más corrupción, obviamente más opaca porque no va a haber libertad de prensa, hay más corrupción y hay mucho más abuso de poder, y es lo que se supone que queremos evitar con una reformulación del modelo del Estado. Bueno, muchas gracias y tenemos que ponernos a pensar.